Bien, pues empezaremos el webinar. Se está grabando correctamente. Vale. La pantalla de Ogeo la estáis viendo bien, Pablo. Perfecto. Vale, pues empezamos. Bien, este webinar lo he dividido en dos partes. Primeramente, veremos cómo hacer un preprocesamiento y análisis exploratorio de los datos en Jupyter Notebook, donde utilizaremos las librerías de GeoPandas y Pandas. Y luego, por otro lado, la segunda parte será ver cómo hemos desarrollado unos scripts en Visual Studio Code. Bien, empezaremos con el notebook, donde haremos estas fases de preprocesar y el análisis exploratorio. El objetivo no es que aprendáis estas fases, sino simplemente tener una idea aproximada de lo que se hace. Entonces, lo primero que haríamos sería cargar las librerías y las capas. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con dos capas, básicamente. Una de calles de prioridad para peatones y la otra de barrios de Barcelona. Es decir, una será una capa de multiline strings y la otra de polígonos. El objetivo que nos propondremos será obtener el total de metros de calles con prioridad por barrios de Barcelona y obtener la calle más larga que tiene cada barrio, el nombre y su longitud. Primero lo que vamos a hacer es ver la capa de calles prioritarias, que la hemos guardado con este nombre. Y bueno, vemos que tiene unas 2.558 filas, es decir, calles con 5 características. Aquí podemos ver el Geodata Frame. Una particularidad de GeoPandas es que te permite pasar una estructura de GeoJSON o de Shape, por ejemplo, a un data frame, con lo cual lo llamamos Geodata Frame. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer una vez cargada la información es hacer una lectura previa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que código capa tiene siempre la misma categoría, al igual que el código subcapa. El ID, pues entendemos que es el identificador de la calle, por lo tanto no tiene que haber duplicados. Y tooltip vemos que también tiene una categoría, por lo tanto luego comprobaremos si realmente es una categoría única y si es así, pues la eliminaremos. Por último, el GeoPandas te traduce los datos a este Geodata Frame y por lo tanto te pone la geometría siempre al final de nuestra tabla. En este caso, pues tenemos multiline strings. Bien, para ver el CRS, simplemente tenemos que utilizar la función CRS y vemos que estos datos están en coordenadas geográficas. Vemos si la columna de tooltip tiene solo una categoría y esto lo vemos con unique. Y efectivamente solo tiene una categoría de plataforma única. Bien, bienvenido Daniel. Voy a seguir con el notebook. Acabamos de empezar, así que no te has perdido mucho. Perfecto. Buenas a todos. Perdón, no seas que acabo de llegar y no llegaba a tiempo. No te preocupes. Pues seguimos. Estábamos viendo cómo hemos cargado una capa de calles con la librería de GeoPandas, que la hemos importado aquí, y simplemente ver esta estructura de data frame que te permite ver GeoPandas. Luego hemos visto el CRS de la capa, que sería en coordenadas geográficas, y pasaríamos ahora a eliminar las columnas que no necesitamos, que sería la de código capa, subcapa y tooltip, ya que son categorías únicas y no nos aportan mucha información. Simplemente para que tengas una idea de que estamos trabajando con una capa de calles prioritarias para peatones y la otra sobre barrios de Barcelona. Entonces, trabajaremos con información de la ciudad de Barcelona.
Bien, una vez hemos eliminado las columnas que no necesitamos, vamos a comprobar si la columna de IDs tiene duplicados. Bueno, y vemos aquí que no tiene duplicados, ya que todos son false. En caso de que hubiera, pues nos pondría la totalidad en true. Seguidamente normalizamos los atributos, es decir, como esta columna geometry que viene por default está en minúscula, es recomendado que todas las demás también pasen a minúscula, simplemente para normalizar todas las características. A continuación, como vamos a calcular la longitud total de calles, bueno, la longitud de cada calle, perdón, y también el nombre de la calle más larga, deberíamos de alguna manera localizar la calle. Y eso lo vamos a hacer creando un centroide en la calle para así luego con la función de nominatim encontrar el nombre de la calle. Entonces, para hacer esta operación, lo primero que tendríamos que hacer es convertir la capa a UTM, en este caso con PSG 25831. Luego realizaríamos la operación de centroide y lo pasaríamos a una nueva columna llamada centroid. Después simplemente volvemos a pasar a 4326, las dos columnas de geometría. Luego lo que hacemos es cambiar el orden, ya que al crear una nueva columna, esta se crea a la derecha y necesitamos siempre que geometry pase a la derecha del todo. Bien, vayamos a ver cómo se mapean los puntos. Esto simplemente lo podemos hacer una lectura previa para ver si algún punto ha caído en Francia y tiene unas coordenadas malas. También podríamos hacer lo mismo con las calles. Y bien, vemos que todas se agrupan bien en Barcelona. Lo volveríamos a pasar a 4326 y seguidamente analizaríamos la información de barrios. Si os dais cuenta, aquí con la función de pandas setOption estamos desplegando todas las columnas del geodata frame. Esto lo hacemos porque esta tabla tiene un total de 49 columnas, entonces deberíamos de verlas todas sin problema, y esto lo hacemos con DisplayMaxColumns. Bien, vemos que aquí tenemos mucha información. Simplemente nosotros cogeremos el ID del barrio, que sería esta columna, con el nombre, queda por aquí, y la geometría que queda al final de todo, que son polígonos correspondientes a los barrios. Vamos a ver el CRS y, bueno, vemos que están en UTM en la zona 31. Lo que haremos aquí es seleccionar las características que nos importan, es decir, barrio, nombre y geometry, y luego normalizaremos los atributos. Bien, aquí vemos un warning. Lo bueno de Notebook es que te marca las posibles funciones que ya no están actualizadas y te dice que está deprecated. Aquí no nos dice eso, nos pone otra información y nos da el enlace de documentación. Yo no lo he mirado mucho porque tampoco me afecta mucho en el análisis y bueno, lo dejaremos ahí y seguiremos. Vemos que lo que tenemos entonces ya es el ID del barrio con su nombre y su geometría. Lo que haremos ahora es hacer un overlay sobre las calles y los barrios. Es decir, veremos qué calles interseccionan en cada barrio, pero la particularidad de overlay es que romperá una calle si ésta interseca en más de un barrio. Lo primero que hacemos es cambiar el CRS a 25831 y hacemos esta operación. Luego vemos si realmente se ha efectuado esta operación en todos los barrios. Vemos que no, que hay solo 69 barrios en esta nueva tabla que es result. Claro, parece que
haya 4 barrios que no tienen calles prioritarias. Esto es la primera conclusión que podemos sacar, pero para comprobarlo vamos a realizar una intersección inversa. Entonces, con este símbolo de aquí, especificamos que queremos la intersección inversa sobre la capa de calles. Con Unary Union lo que hacemos es agrupar todas las calles en una sola geometría, que luego intersecaremos por todos los barrios. El resultado serán aquellos barrios que no tienen calles encima. Bien, vemos aquí los 4 barrios, ya los tenemos identificados. Y ahora lo que haremos será agruparlos y guardarlos en un data frame llamado barrios to add. Esto lo hacemos porque si no, seguiríamos nuestro análisis y luego en el mapeo final no se verían estos 4 barrios. Por lo tanto, estos barrios que no tienen calles los añadiremos al final de nuestro análisis. Los vemos aquí y luego también lo que podemos hacer es hacer una pasada visual para ver si efectivamente no tienen calles. Como veis, una función de GeoPandas es explore y es que nos hace un mapa sencillo, bastante rápido y con pocos parámetros. Aquí lo que hacemos es pasar los polígonos y las calles y tenemos aquí también la leyenda que la podemos desplegar. Veis que hay bastante interactividad. Y bueno, vemos este barrio, que es el que no tiene calles, efectivamente no tiene, y luego los otros quedarían por aquí, barrio 49, el 54 y el 55. Bien, vemos que lo que hemos realizado es correcto, así que podríamos seguir. Lo que haremos a continuación es añadir la geometría de barrios a result y nos quedaría algo así, donde tenemos el polígono, que sería el barrio, la line string, que sería la calle, con los demás atributos. Hacemos un rename de las columnas y lo reordenamos. Ahora vamos a ver si efectivamente tenemos calles duplicadas. Esto lo hacemos especificando la columna que queremos ver si hay duplicados, con la función duplicated. Y bien, vemos que en verdad ahora tenemos 197 calles que han sido partidas y que por lo tanto están duplicadas. Vamos a ver si realmente esto es así y seleccionaremos la primera que termina con 821. Con log hacemos un filtraje con esta calle y vemos que efectivamente la misma calle ha sido partida 2 veces, es decir, que cae en 2 barrios diferentes. Bien, todo esto lo volveremos a pasar a Geodata Frame, ya que a veces al hacer diferentes operaciones se pierde el formato de Geodata Frame y pasa a ser un Data Frame. A continuación calcularemos la longitud en metros de las calles y esto lo haremos fácilmente con la función length y con round redondearemos los decimales a 2. Aquí hemos calculado entonces la longitud de cada calle y ahora volveremos a hacer un rename y a reordenar nuestros datos para que queden bien ordenados. A continuación, pues lo que haríamos es ver cada barrio cuánta longitud total de calles tiene. Esto lo hacemos con un group by por barrio, donde a través de una agregación veremos la suma total de length. Y por lo tanto tenemos cada barrio con la totalidad de longitud de calles. Esto entonces lo que vamos a hacer es un merge con barrios. Haremos otra vez la organización y el rename y veremos que ahora que en la capa de barrios pues tenemos el ID, el nombre, el total length y el polígono del barrio. A continuación lo que haremos es intentar sacar la calle más larga,
qué longitud tiene y qué nombre tiene. Esto lo haremos otra vez con Group By. Seleccionamos la columna barrio, es decir, el que tiene los identificadores, y con una agregación especificaremos que queremos la máxima longitud y donde sacaremos el primer centroide que encontremos. Luego haremos un rename, un reset index, ya que el índice ya no está en orden, y lo pasaremos otra vez a Geodata Frame. El resultado pues sería este, donde tenemos la longitud del barrio, de la calle más larga por barrio. Luego lo que queremos añadir es el nombre de esta calle. Entonces lo que haremos primero es cambiar el CRS a 4326, ya que Nominati le va mejor este CRS. Declaramos esta función getStreetName que habéis visto vosotros en el temario, y lo que básicamente hace es, tú le pasarás unas coordenadas, en este caso las de geometría, estas de aquí, y nos sacará el nombre de la calle, que pasaremos a string. Seguidamente haremos una iteración por cada geometría que tenemos aquí, y esto lo haremos con un bucle for, donde le especificaremos un range que tendrá de longitud esta tabla, es decir, 69 filas, y en la lista declarada a 3 le añadiremos el resultado de esta función, es decir, el nombre de la calle. Este bucle lo podríamos hacer de manera mucho más eficiente con una comprensión de lista que tenéis aquí. Y aquí también os detallo el porqué de esta eficiencia. Sí que vosotros después, en los próximos días, os lo podréis leer más tranquilamente y está bien documentado. Bien, finalmente, cuando se ha terminado esta iteración, este bucle, añadiremos los resultados de esta lista a una nueva columna llamada dirección. El resultado sería este. Ahora ya tenemos el nombre de las calles correspondiente con cada barrio, y bueno, ya no necesitaríamos la geometría, entonces la eliminamos. Esto simplemente ahora tendremos que hacer un merge con la tabla de barrios para así poder tener pues el max length y el nombre de la calle. Bien, ahora lo que falta es reorganizar nuestro Geodata Frame para ya tener el resultado final. Podemos hacer también un describe, donde tenemos las medidas descriptivas, en este caso de las columnas numéricas, total length y max length, donde nos pone la desviación estándar, los cuartiles, el máximo, el mínimo, y está bien para tener una lectura inicial. Podemos ver el nombre de la calle más larga de Barcelona haciendo un filtraje con esta línea de aquí, pero también lo podríamos hacer con log. Como veis, el código es menor y por lo tanto sería más eficiente utilizar esta línea. Bien, ahora sí, que ya solo nos queda añadir los barrios que no tienen calles y que tenemos guardado en el data frame llamado barrios to add. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que añadir 3 columnas más a este data frame, porque si no, la concatenación que haríamos con barrios no sería posible. Entonces lo que hacemos es añadir las 3 columnas que faltan. Total length, que le pasaremos un valor de 0, max length, que también le pasaremos el valor de 0, y por lo que respecta a la columna de dirección le pasaremos un NA. Esto nos quedaría de esta manera. Ya sí que tenemos los 73 barrios,
con los que no tienen calles prioritarias tienen unos valores de 0 y NA. Por lo tanto, ahora sí que podríamos realizar el mapeo. Antes de nada, en el análisis exploratorio, lo que podemos hacer es un par de gráficas donde con las librerías de Seaborn y Matplotlib podemos hacer unas gráficas bastante chulas. En este caso, tenemos la distribución de la longitud total de las calles por barrios de Barcelona y bien, este diagrama de cajas nos da bastante información que tenéis aquí resumida. Vemos aquí un valor atípico que será el barrio con más longitud de calles. Luego veremos dónde se localiza. También podemos ver el max length y vemos aquí una simetría más en forma de campana, por lo que bueno, se distribuye mucho mejor. También podemos hacer un plot básico, es decir, un mapa estático en este caso, pero teniendo interactividad con GeoPandas, pues podemos utilizar la función de explore para ver cómo sería el resultado final por la longitud máxima de calles, es decir, qué barrio tiene la calle más larga. Vemos aquí que, bueno, a partir de un hover nos marca el nombre y si clicamos nos salen los demás atributos. Por lo tanto, GeoPandas te facilita bastante la faena a la hora de hacer mapas. También podemos ver el total length de calles por barrio y vemos aquí que el barrio que tiene más longitud de calles es la Vila de Gracia, que se sitúa bien en el centro y que tiene un total de 17 kilómetros. Bien, aquí vemos que al ser un valor atípico con un valor tan alto hace que los demás barrios no tengan mucha representación. Una solución que podríamos implementar es la de utilizar una escala logarítmica, pero también habría otras opciones. Para hacer esto, creamos una nueva columna llamada log total length, donde con lambda, una función anónima, pasaremos la función de log para así sacar la escala logarítmica de total length. Aquí vemos el resultado y simplemente luego tendríamos que hacer ordenar otra vez las columnas y ver el resultado. Bien, vemos que el resultado, bueno, seguramente se podría mejorar. A lo mejor hay demasiada representación ahora de todos los barrios, pero ya es algo un poquito más diferente. Aquí vemos que tenemos 17 kilómetros, mientras que esta tiene 350 metros. Bien, podría ser una solución, pero no se tienen que descartar otras. Y nada, hasta aquí la primera parte que hemos visto con el notebook. A continuación veríamos otro tipo de operaciones con Visual Studio Code. Lo que haremos es abrir terminal y abrir code. Y bien, aquí tenemos una serie de scripts que están guardados en módulos. Y lo que vamos a hacer primero es ejecutar el archivo main para ver qué es lo que hace este aplicativo. Si veis, le estamos especificando el fichero a ejecutar por terminal, que sería main, y también le indicamos un parámetro que en este caso es Sagrada Familia, es decir, es una dirección. Si lo ejecutamos, vemos que nos sale una información donde la zona seleccionada, Sagrada Familia, tiene un total de 6 calles con prioridad para los peatones, con una longitud total de 564 metros y que el listado de servicios disponibles es el siguiente.
Tenemos restaurantes, cafeterías, bares, escuelas, supermercados y el total de cada uno de ellos. También podríamos ponerle otra dirección. Por ejemplo, esta. Vemos que tarda un poquito y eso es porque tiene que hacer la petición a Overpass, que luego veremos. Y bien, aquí vemos que en Mina de la Ciudad, que es una calle del norte de Barcelona, no tiene muchos servicios. Bien, entonces vemos que esta serie de scripts lo que hace es sacarte el total de calles con prioridad para peatones, la longitud total de estas y un listado de servicios que hemos especificado aquí. Como veis, todo está bastante documentado y no tendréis problema luego para ir repasando todos los ficheros y entender todo el código. Bien, entonces, para entender qué es lo que hace, empezaremos con el fichero main a describir toda la funcionalidad que hay dentro del código. Entonces, lo primero que hacemos es importar las librerías y los packages que necesitamos. En este caso, importamos sys, porque así podemos capturar el parámetro que le pasamos por terminal, que sería este de aquí. Seguidamente, con Pretty Table, esto nos ayuda luego a hacer una tabla básica, simple, pero que queda elegante aquí. Y luego importamos Fiona, Shepley, que son librerías que trabajáis bastante en el módulo. Luego importamos algunas funciones y variables que tenemos dentro de estos módulos de aquí, es decir, las carpetas que tenemos aquí a mano izquierda. Y después de importar todo lo que necesitamos, empezamos con el código. Aquí pues guardamos en la variable localización el parámetro que le pasamos a la terminal y luego utilizamos esta función getStreetCode donde le pasamos un parámetro localización y obtenemos la longitud y la latitud. Bien, vayamos a ver esta función entonces, qué es lo que hace, que ya os lo podéis imaginar. Se encuentra en el módulo geocoder. Y bien, es bastante sencilla, simplemente le pasamos el nombre de una calle y con geocode, importando nominatim, nos pasa las coordenadas de esta calle. Entonces, con esto lo que tenemos son las coordenadas geográficas y extraemos la longitud y la latitud. A continuación, haremos un buffer sobre este punto que acabamos de georreferenciar. Esta función geoBufferUTM le pasamos dos parámetros y se encuentra en este módulo aquí, GenerateBuffer. Lo que hacemos aquí es primero importar PyPro y Shepley.iTransform para poder aplicar este buffer correctamente. Simplemente lo que hacemos es guardar en geográficas y UTM el constructor CRS y luego declaramos las funciones de PyProcTransformer, donde pasaremos de coordenadas geográficas a UTM y también de UTM a geográficas. Si veis aquí, de UTM a geográficas necesita un método añadido, transform, para que acabe de hacer la transformación correctamente. Después de esto, ya podemos definir la función de getBufferUTM, donde le pasamos las coordenadas y aquí generamos un punto con estas coordenadas transformadas a UTM para luego generar el buffer con 500 metros de radio. Si os dais cuenta, hemos creado otra función que sería para obtener el buffer, pero con coordenadas geográficas. Luego explicaremos el por qué. Simplemente aquí realizamos las mismas operaciones y luego hacemos una transformación de estas coordenadas a geográficas. Bien, una vez tenemos nuestra área de influencia que guardamos aquí en Influence on UTM,
empezamos con obtener el total length de las calles y la totalidad de calles que tenemos. Para hacer esto, vemos que aquí hemos importado con Fiona la calle de calles prioritarias y lo que haremos es iterar por estas calles. Por cada calle, street, crearemos un shape. Y esto lo que tendremos que hacer es transformar las coordenadas a UTM que tenemos aquí. Aquí sí que hemos realizado una comprensión de lista porque creemos que es más eficiente que no de tener que hacer aquí un bucle anidado, es decir, un doble for. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es transformamos cada coordenada de la calle y la transformamos a UTM. Luego generamos una line string que pasaremos a llamarla street trans y veremos luego de esta calle si interseca en nuestra área de influencia. Si es que sí, añadiremos un punto a total streets que hemos declarado aquí mismo y luego también le añadiremos su longitud total de la calle. Todo esto lo dejaremos guardado aquí una vez itere y pasaremos a la siguiente fase, que sería generar un buffer en coordenadas geográficas. Esto lo hacemos por un motivo que ahora comentaré. Lo que hacemos con este buffer es una iteración por sus coordenadas exteriores y luego pasar en formato de string a esta string que hemos declarado como nombre de coordinates. Estas coordenadas luego las utilizaremos en esta función getServices. Para entender qué es lo que hemos hecho aquí, vayamos a ver qué es lo que hace esta función getServices que necesita estas coordenadas de esta manera. Esto lo tenemos en el módulo de extractServices. Y lo que hacemos aquí, este módulo lo que hace es, a partir de unas coordenadas, te saca unos servicios. Primero lo que hacemos es importar OverPy y luego también utilizamos the collections counter, simplemente para imprimir un diccionario con el conteo de servicios que tenemos. Seguidamente declaramos el método getServices, donde le pasaremos las coordenadas y otro parámetro que se llama counted. Seguidamente llamamos a overpass y realizamos la consulta, la query. En una de las prácticas de autoaprendizaje creo que tenéis una consulta, es bastante básica de llamar a overpass para que te diga los restaurantes de Barcelona, creo. Bien, aquí he añadido bastante cosa para que os ayude a realizar una query más compleja. Y lo que tenemos aquí son diferentes nodes con diferentes tags, en este caso amenity y shop, donde en amenity le especificamos diferentes servicios que queremos extraer. También queremos sacar los servicios de nuestra zona de influencia y esto lo hacemos especificando el parámetro de polígono. También le ponemos el marcador de posición donde hará referencia a las coordenadas que hemos declarado antes. Bien, estas coordenadas necesitan tener un formato específico, porque si no, overpass no se las comería. Entonces, para ver el antes y el después de estas coordenadas, podemos hacer un print para que veáis a lo que me refiero. Esto lo haremos con Sagrada Familia mejor. Y vemos aquí el antes y el después. Estas son las coordenadas tal y como nos vienen con el constructor de polígono y todas las coordenadas separadas por comas, pero overpass necesita que las coordenadas estén de esta manera. En una string, todas separadas por un espacio vacío.
Y esto lo hacemos con este código que hemos implementado aquí. Bien, seguimos con la función services, pero primero volveremos a comentar estas dos líneas para que no nos aparezcan en el resultado. Y nos hemos quedado en la query. Bien, una vez realizamos la consulta, tenemos que extraer los datos. Esto lo hacemos con API Query y lo guardamos en Services. Claro, aquí entonces lo que queremos obtener es una lista de servicios para poder ir más rápidos luego. Entonces lo que hacemos es una iteración, un bucle, por cada servicio que se encuentra en Services Nodes. Para ver qué es lo que hay dentro de Services Nodes, podemos descomentar estas líneas y ver qué es lo que tenemos dentro. Bien, lo vemos aquí en formato JSON, donde tenemos todos los servicios. Aquí, por ejemplo, Amenity, tenemos un bar con su nombre, que tenemos aquí. Y también tendríamos por aquí el shop, por ejemplo, este de aquí, tenemos un supermarket. Y bien, toda esta información pues la tenemos que filtrar y obtener los datos que nosotros queremos. En este caso, queremos saber si es un bar, si es un supermercado y luego también capturaremos el nombre. Entonces, lo que hacemos es pasar por todas estas líneas de información y extraer si es un bar, si es un supermercado, un restaurante, etc. Entonces, vamos a comentar otra vez esto. Y vamos a seguir. Una vez tenemos la lista de servicios, lo que hacemos es utilizar counter para hacer un conteo de los servicios. Para ver el resultado que nos da counter, podemos utilizar esto de aquí y ejecutar otra vez el script. Y vemos aquí lo que nos devuelve, un diccionario con cada servicio como key y como value el total de restaurantes que hay. Al final de este script lo que hacemos es abrir un condicional y ponemos que si el parámetro que hemos definido en la función getServices le pasamos un true, entonces nos devolverá esta función services_content, es decir, el diccionario que hemos declarado aquí. En caso contrario, si es otro parámetro cualquiera, nos devolverá services tal cual, que luego guardaremos en un GeoJSON que, como veis, no se nos aparece aquí. Bien, seguiremos entonces con el fichero main. Una vez hemos hecho toda esta operación con la función getServices, ya podemos empezar a imprimir por pantalla, por la terminal, todos los resultados. Vemos aquí, bueno, utilizamos total streets, total length y con pretty table pues hacemos esta tabla que vemos aquí. Luego lo que hacemos es generar un GeoJSON y esto lo hacemos con esta función que la tenemos aquí en el módulo Convert to GeoJSON. Esto es interesante porque a partir de la query que hacemos con Overpass, luego lo guardamos en un fichero GeoJSON y tenéis toda esta información georreferenciada que podéis luego hacer un mapa interactivo, estático, lo que queráis. Bien, entonces he quitado el fichero. Entonces, este fichero, para crear un GeoJSON a partir de los datos que hemos extraído, simplemente decir, bueno, importamos Fiona y la función de getServices, definimos el output file, el esquema y el CRS, y aquí hemos declarado una función que ahora explicaré en breve,
simplemente pasamos ya al método de GenerateGeoJSON, donde le especificamos las coordenadas de nuestra área de influencia y empezamos abriendo con Fiona el output file, obteniendo los servicios, y por cada servicio empezamos a añadir en el esquema la información necesaria. En este caso, pues añadimos la longitud o la latitud, y de propiedades obtendremos el nombre del servicio y getProperty, es decir, si es un amenity es decir, si es un bar, si es un supermercado, etc. Claro, aquí lo que hacemos es utilizar esta función getProperty para identificar si el servicio que estamos iterando es un amenity o es un shop. De lo contrario, este bucle fallaría. Y por último, añadimos cada línea, cada información al GeoJSON. Nada, por último, decir que os he detallado aquí, os he comentado cómo extraer de un fichero texto toda la información y pasarla a un GeoJSON. En este caso tenemos multiline strings. Tenemos los datos aquí. Como veis, este sería el fichero texto de calles prioritarias y lo que hemos hecho simplemente es pasarlo a un GeoJSON con estas líneas de código.